En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretario, ¿hay cuenta? No hay cuenta, señor presidente. Bueno, muy buenas tardes. La Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, ha sido convocada especialmente esta tarde para recibir al doctor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia, Universidad de Valparaíso, don John Eber, ¿está bien dicho? No sé, para abordar los efectos biológicos del cambio de uso horario, un tema que se ha discutido muchas veces en el país, que además ha tenido un tránsito bien especial, porque de haber sido algo que se estableció por decreto, el eventual cambio de hora, después pasó a ser una ley, después volvió a ser decreto, cosa que no habíamos visto nunca, y es una discusión cada día más actual respecto de los beneficios o perjuicios que suponen precisamente para la biología el tema del cambio del uso horario. Sin más, quiero ofrecer la palabra a don John. Preste el botón rojo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de nuevo con ustedes. Y creo que ustedes y yo y todos y muchas personas esperan que no nos veamos nunca más, y que resolvamos este asunto. Yo les voy a compartir una presentación que fue la que recibieron y tiene que ver con este tema. ¿Ya? Dando un poco de contexto, ¿por qué preocuparse del horario? Bueno, como usted mencionó, este tema ha salido en discusión muchas veces y se han hecho muchos cambios sin fundamentos biológicos ni energéticos. ¿Ya? Lo que está claro es que hoy no existen ahorro energético asociado a ningún horario. Ya eso se sabe en el mundo y en particular en Chile hicimos ese experimento cuando Máximo Pacheco mantuvo el horario de verano permanente. ¿Ya? Gracias. El otro factor que es impactado por los horarios es nuestra salud y nuestro desempeño. Todos sabemos que si nos levantamos 3 horas más temprano que de costumbre, no funcionamos tan bien y eso tiene un impacto sobre nuestro desempeño y si lo hacemos por mucho tiempo también impacta nuestra salud. Y quiero recalcar que hay una manera racional de elegir un horario y espero que lo adoptemos cuanto antes. ¿Ya? Las bases de los horarios se remontan aquí, que nosotros somos una especie diurna. ¿Ya? Todos sabemos que funcionamos mejor en el día que en la noche y eso es una característica de la especie humana, no es algo que podemos cambiar. Hay especies diurnas como nosotros, hay especies nocturnas como los roedores y eso es una característica de la especie. Algunos somos más o menos diurnos, no quiero decir que no hay variación. Hay alondras, llamados alondras y búhos, pero como especie en general somos diurnos. ¿Ya? Y eso determina que estemos alerta en el día y esto tiene impacto también sobre nuestra fisiología. ¿Ya? Dormimos en la noche y hay secreción de hormonas en distintos momentos de la noche y eso también es importante y es regulado por esto. Y uno se podría preguntar, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué es tan curioso que nosotros no podamos funcionar en la noche? Y esto se remonta mucho tiempo, al origen de la vida que siempre ha ocurrido en este planeta, ¿cierto? Que tiene alternaciones diarias, regulares y predecibles de luz-oscuridad. ¿Ya? La Tierra se estima que tiene como 4.500 millones de años y la vida apareció, no sé si decir poco después de eso, porque 500 millones de años es harto tiempo, pero poco después de eso proporcionalmente apareció la vida y los animales como hace 500 millones de años. Así que por al menos 500 millones de años los animales y las plantas han estado acompañados por estas oscilaciones diarias y predecibles y eso se ha internalizado con mecanismos internos que se llaman relojes circadianos o relojes biológicos y la raíz de circadiano es circa-día. Son relojes endógenos que mantienen una periodicidad diaria de manera autónoma. ¿Ya? Si nosotros cerramos estas ventanas y oscurecemos esta sala, todos nos vamos a despertar y dormir más o menos a la misma hora hasta el fin de nuestros días. No requiere estimulación externa. Lo que hace la luz del sol es decir, aquí empieza el día. Si ustedes se van a Tokio mañana, se van a despertar a la hora de Santiago al día siguiente, pero como 10, 14 días se van a despertar a la hora de Tokio. ¿Ya? El sol lo que va a hacer es lo que se llama encarrilar su reloj. Su reloj funciona en cualquier parte hasta el fin de sus días y lo único que hace el sol es determinar cuándo empieza el día.
Y estos relojes impactan toda nuestra fisiología, nuestra conducta, nuestro desempeño, ¿ya? Y uno piensa que no le pone atención al sol. Esa es como la raíz del problema. Ya uno dice, tenemos todas estas luces artificiales, tenemos celulares, televisión, la luz del sol no tiene importancia. Pero si uno mide a nivel poblacional, uno le pone atención al sol como reloj suizo, ¿ya? Mira, si uno calcula un grado, o sea, una hora en el globo son 15 grados, eso es una hora, o sea, son 4 grados, 4 minutos por grado, ¿ya? Si yo me desplazo 1 grado hacia el oeste, ¿ya? Que son como 100 kilómetros, más o menos la distancia de aquí a Valparaíso, el sol se demora 4 minutos en cubrir eso. O sea, en Valparaíso el sol llega 4 minutos más tarde que en Santiago. Y si yo hago un estudio poblacional humano y veo a qué hora se despiertan las personas sin despertador, a qué hora se despiertan a medida que transito del este al oeste, 4 minutos por cada grado. Eso es una precisión increíble que uno no lo sospecha. Y uno dice, ¿de dónde viene eso? Y es porque la luz del sol es la fuente más fuerte de luz a la cual estamos expuestos. Justo ahora hice este experimento con este aparato que mide luz. Aquí hay como 400 unidades de luz, que se llaman 400 lux, ¿ya? En la sala de presidencia, creo, presidente, hay 600, es más iluminada. Y afuera, ellos no pudieron adivinar cuánta luz había afuera. No hay 4.000, hay 66.000 en este momento, ¿ya? O sea, estamos hablando 100 veces más luz, ¿ya? Y esas 100 veces más luz significa que de toda la luz a la cual estamos expuestas, el sol domina, ¿ya? Nos guste o no, la luz del sol, si estamos expuestos a la luz del sol, gana el gallito contra todas las luces a las cuales estamos expuestos aquí. Y esta cosa tiene 100 veces menos luz que afuera. Ese es el meollo del asunto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Es que nosotros, como animales diurnos, nos despertamos como una función de la hora en que se levanta el sol. No a la hora que se levanta el sol, sino que una función de ello. Si el sol se levanta mañana 3 horas más tarde, o por ejemplo nos vamos hacia el oeste, 3 usos horarios, ¿ya? En 3 días más nos vamos a despertar 3 horas más tarde, ¿ya? O sea, no quiero decir exactamente la hora del sol, pero sí, si eso se desplaza, nosotros también nos vamos a desplazar. Entonces este mono refleja eso, ¿ya? Aquí hay días, ¿ya? Días sucesivos, y aquí hay horas, ¿ya? Y las barras negras indican el sueño en un día laboral, ¿ya? Y aquí en gris el sueño libre. Y me voy a detener un poquito porque esto lo voy a ocupar en varias oportunidades. Aquí está la luz, el sol que se levanta a esta hora, ¿ya? Fíjense que aquí el sol se levanta más o menos a la hora que esta persona tiene que levantarse en un día laboral. Aquí se levanta para ir aquí se levanta para ir a trabajar o a ir al colegio o a la universidad, y más o menos calza con la hora que se levanta el sol. En un día libre, o sea, un día que no usa despertador, fíjense que se despierta más o menos a la misma hora. O sea, si yo me despierto sin despertador a la hora que tengo que ir a trabajar, no tengo que usar despertador y no tengo déficit de sueño. El cuerpo me despertó. Eso significa que he dormido todo lo que mi cuerpo me permite dormir, ¿cierto? Así que esa persona funciona óptimamente. ¿Qué pasa ahora si el sol se levanta más tarde? Que es la situación de Chile, por lo demás, ¿cierto? En un día de trabajo, ¿cierto? Suena el despertador. Y en un día libre, la persona se despierta como una función en que se levanta el sol. Fíjense que se pasa un poco porque tiene una deuda de sueño, ¿cierto? Entonces, esta diferencia aquí es la diferencia entre el momento en que me despierta mi cuerpo y la hora que me despierta este despertador maldito. Y esa es una deuda de sueño y se llama jet lag social. Es un jet lag, pero es debido a que usamos relojes, ¿cierto? Y que nos imponen un horario. Perdón, profesor, Sí. Esto es un estudio, dice abajo, adaptado de Foster, me parece, del Sí. 2013. Esto es un estudio internacional, ¿no? Sí, atrás, al final del impreso están todas las referencias. Ya. Sí. Esta es una revisión, creo, porque es medio didáctico y yo lo adopté porque me gusta este dibujo, ¿ya? Entonces, este es un déficit de sueño que puede ser más o menos grande según la hora que se levante el sol y la hora que yo me tengo que despertar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el impacto de estas cosas? Muchas, ¿cierto? Porque este déficit de sueño impacta nuestro desempeño. Entonces tenemos
problemas emocionales y problemas cognitivos. Y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Estamos más cansados, más irritables, nos cuesta concentrarnos, atención reducida, ¿cierto? Pero también tiene problemas sobre nuestra salud y algunos de esos tiene consecuencias crónicas irreversibles, ¿cierto? Cuando es extremo, como por ejemplo pasa en las personas que trabajan en turno nocturno, ya desarrollan esta cosa que se llama síndrome metabólico, que es enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y a veces depresión, y hay un aumento en el riesgo de cáncer, ¿ya? Tanto así que el trabajo nocturno ha sido clasificado como un posible cancerígeno para la Organización Mundial de la Salud. En nuestras vidas, digamos, tenemos déficit de sueño de 2-3 horas, así que esto no es grave, pero refleja que si esto se vuelve crónico, entonces tiene consecuencias tanto para nuestro desempeño como para nuestra salud, ¿ya? Entonces, a mayor jet lag social, mayor es la diferencia aquí, todo mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas contribuyen a este jet lag social? El horario, ¿cierto? El horario que elegimos es la hora que determina la hora que se levanta el sol. Cuanto más tarde se levanta el sol, peor es la situación, ¿cierto? Si el sol se levanta muy tarde con respecto a la hora que tenemos que levantarnos, generamos este déficit de sueño y eso nos pasa la cuenta. Y el problema con el cambio de hora no es el que viene ahora, sino que es el de la primavera, ¿cierto? En que se te adelanta el día. O sea, si tú hoy día te tienes que levantar a las 7, eso el lunes después del cambio son las 8. Yo me tengo que levantar una hora antes para levantarme a las 7 y esa hora causa problemas de atención, accidentes y también hay un aumento agudo en el número de infartos de corazón. ¿Ya? Esto es una figura también antigua, pero han ocurrido varias revisiones y todas calzan, quizás no numéricamente exactamente, pero todos van para el mismo lado. ¿Ya? Si uno mira el número de infartos que hay, ¿cierto? Siempre hay. ¿Ya? Aquí hay mirando un día sin cambio de hora, ¿ya? Y uno mira los cambios con respecto al lunes o el martes o el miércoles después del cambio de hora, hay un aumento significativo el martes, lunes o martes después del cambio de hora, y eso obviamente no se ve en el cambio del otoño, el que vamos a tener ahora, y de hecho hay una caída, aunque no es significativa, ¿ya? Porque efectivamente nos regalan una hora de sueño, ¿cierto? Entonces cae el déficit de sueño que todos tenemos, en parte debido a esto, y estamos mejor, ¿cierto? Y esto, claro, uno dice, esta no es una cantidad que bruto, pero son muertes completamente evitables. Ciertamente que la persona va a estar menos feliz, pero también el Estado le sale caro, ¿cierto? Es un costo que se puede evitar completamente eligiendo un horario en que no hayan cambios de hora. Entonces la recomendación es eliminar el cambio de hora, porque el cambio de hora en la primavera es muy malo, ¿ya? ¿Qué otros factores inciden? El uso horario. El uso horario determina a qué hora se levanta el sol con respecto a nuestro reloj. El sol, obviamente, le da lo mismo todo esto. Es nosotros que tenemos que ajustar nuestros horarios con respecto al sol. Y ahí tenemos en Chile una situación curiosa, en que tenemos nuestro uso por posición geográfica, ¿cierto? Y este es el horario que tiene Perú y este es el horario que tiene Chile, que en este momento es el horario de Brasil. Si ustedes se van a Brasil mañana, se van a despertar, y se ajustan al horario de Brasil, se van a despertar, van a ver que se van a despertar 2 horas antes que la hora en Chile, pero va a ser la misma hora. O sea, aquí son las 8, allá son las 8, pero ustedes se van a despertar a las 6. ¿Y por qué? Uno dice, ¿qué pasó? El sol se levanta 2 horas más temprano y por lo tanto mi cuerpo me va a despertar 2 horas antes. Y ustedes van a estar muy enojados porque fueron de vacaciones y no quieren levantarse a las 6 de la mañana, pero no pueden hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué pasa volviendo a este mismo tipo de mono? Aquí en Perú tenemos esta situación y en Chile hemos generado este déficit de sueño porque el sol se levanta muy tarde. Entonces, la recomendación es elegir un uso horario en el cual el sol se levanta temprano. ¿Ya? El tercer factor, que tampoco se toma mucho en cuenta, es que el momento en que nos despierta nuestro cuerpo varía con la edad. Un segundo, el anterior era como la fórmula, la propuesta, ¿o no? ¿Perdón? Elegir, ya, pero Ya. algo dice la primavera. O sea, eliminar el cambio de hora de la primavera, es el concepto de Eliminar fondo. el cambio de hora de la primavera
sería la primera recomendación, porque eso causa este salto que es malo para la salud, ¿cierto? Pero después hay un efecto más crónico que tiene que ver con el horario que elegimos. Y esa es la situación de Chile con respecto a Perú, que es el horario que nos corresponde. Entonces la recomendación es elegir un horario que al menos se parezca más al que nos corresponde. La próxima semana, después del cambio de hora, vamos a estar en el horario de Bolivia. Igual no es el perfecto, pero yo les prometo que si adoptamos el horario de Bolivia permanente, yo no molesto nunca más. Se los prometo, se los firmo. ¿Ya? Y el otro factor importante es que el momento en que nos despierta nuestro cuerpo varía con la edad. Y todos sabemos que los adolescentes se despiertan tarde. Y siempre le echamos la culpa que son jóvenes, que son carreteros, que se quedan hasta tarde. Y parte, quizás es cierto, pero parte es su biología nomás. Naturalmente, por su edad, se duermen tarde y por lo tanto se despiertan tarde. Ahora, ellos en teoría tienen que dormir más que los adultos, pero terminan durmiendo mucho menos, ¿cierto? Porque se acuestan tarde y el despertador para ir al colegio suena temprano, entonces quedan con un déficit gigante de sueño, y ese es peor en esta situación en que el sol se levanta tarde, porque están dormidos por mucho más horas antes de ir al colegio. Eso es una diferencia de como 2 horas, ¿eh? Es mucho. Entonces, en la actualidad los niños seguramente no se despiertan biológicamente hasta como las 11 del mediodía. Eso nos hace que aprendan menos, ¿cierto? Y nosotros, este es el futuro de Chile, queremos que aprendan mucho. Y estamos amarrándole los pies, no pueden aprender todo lo que quisieran, ¿ya? Entonces, en la situación de una adolescente es aún peor, porque aún en una situación ideal, ¿ya? Ellos igual tienen un jet lag social, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la recomendación general que hago? Es, bueno, eliminar el cambio de hora, y eso tiene que ver con el cambio de la primavera. O sea, pase lo que pase, hay que eliminar los cambios de hora, ¿ya? ¿Y cuál horario elegimos? Elijamos el horario en que el sol se levanta temprano. Ahora, yo sé que va a entrar a discusión el tema de que los adultos nos gusta la luz en la tarde, y eso lo acepto, pero esa es una decisión basada en nuestras preferencias, no en qué es lo que es mejor para nosotros. La salud nos dice, no le eches sal a la comida, ¿cierto? Nos quisiéramos echarle más, pero no le vamos a echar por un tema de salud. Este es parecido, ¿ya? Ahora, en el impreso, yo me equivoqué, puse aquí 2019 y pensé, ¿por qué hice 2019? Porque yo esta diapositiva la saqué de una presentación que hice aquí mismo, ¿cierto? En el 2019. No me digan nada, ha pasado un tiempo, pero bueno, está destacado ahí para corregir el error. Ya, entonces mi recomendación sería aprovechemos este espacio entre el cambio de horario del otoño que viene ahora y el cambio de la primavera para hacer algo bien hecho durante ese espacio, ¿ya? Porque tenemos tiempo y la hora va a cambiar al horario preferible, no el ideal, pero el preferible, ¿ya? Entonces, en el otoño cambiamos el horario al horario de Bolivia, el llamado horario de invierno aquí, ¿ya? Y después no cambiar el horario en la primavera, quedarse con ese horario, ¿ya? Y podemos medir cosas, sobre todo en adolescentes, medir ausentismo y desempeño, porque ese es lo que hay que medir, no es las preferencias, que los adultos me van a tirar tomates por todos lados, ¿ya? Y después, algún día, soñar no cuesta nada, correrse 1 hora más al horario de Perú, ¿ya? Entonces, el objetivo de todo este ejercicio de elección de horario es reducir nuestro jet lag social, ¿ya? Y aquí nomás quiero recalcar un par de cosas, porque se hacen consultas ciudadanas. Se hizo una en Magallanes y ahora se acaba de hacer una Aysén. Esto no es un tema que debería consultarse, y no es porque estoy atentando contra la democracia, pero el problema es que la elección es basada en una preferencia, ¿cierto? Y en general, además, se le pregunta a los adultos, pero los adultos son los menos impactados por este asunto, porque nosotros, adultos, nos despertamos naturalmente temprano. Son los adolescentes que hay que considerar, y ellos en general no son encuestados, ¿ya? Hay muchos estudios, y yo no sé qué grupos encuestaron, pero dicen menores de 40. Y en ese saco caben muchas personas, incluyendo
despertador, ¿ya? Y si vamos a considerar a quién vamos a ver el impacto, es los jóvenes y los adolescentes. Y bueno, el cambio de horario, ya les dije todo esto, ¿ya? Entonces eliminar los cambios de horario, mantener el horario de invierno, ojalá eventualmente el de Perú, y esta recomendación es consistente con lo que dicen las sociedades de sueño, las sociedades de relojes biológicos, y hay varias de estas, yo puse 2 nomás, pero hay varias sociedades de sueño que se han pronunciado, ¿ya? Y senador Chaguán aquí me acompañó hace muchos años en un primer intento con un proyecto de ley que fijaba el horario de Chile. Y ojalá podamos dejar que esto sea un proyecto de ley y que efectivamente se convierta en una situación en que se elige un horario para Chile basado en la evidencia científica y médica, ¿ya? Y se vuelva a la vida este proyecto de ley. Y esto es para que consideren que nosotros estamos en la Universidad del Paraíso y así varios colegas que trabajan en este tema. Nuestra intención es ayudar, informar y estar siempre dispuestos a discutir este tema. Esto no es una cosa que es un mandato de la academia, sino que simplemente es una oportunidad para poder conversar con ustedes que toman decisiones y informarlos lo mejor posible para que ustedes puedan convencer al gobierno para que tome una decisión finalmente que no sea basada ya sea en como preferencias o simplemente que nadie quiere tocar este tema porque causa mucha discusión, ¿ya? Entonces aquí están las referencias que les puse y aquí está esto y feliz de recibir preguntas por donde vengan. Muchas gracias, don John. Senador Chaguán. Sí, presidente, justamente el año 2019 presentamos un proyecto de ley que buscaba justamente fijar el uso horario de nuestro país de acuerdo a los ciclos circadianos. Y esto es muy importante porque efectivamente se logró acreditar una mayor prevalencia de infartos cardiovasculares, como también algunos tipos de patologías justamente por el ciclo de sueño. Y esto dice relación con temas, por ejemplo, la generación de cortisol o la generación de melatonina en el caso del sueño y cómo finalmente nuestra presión arterial está también condicionada de alguna manera, no determinada, pero condicionada por justamente los ciclos de actividad física y de descanso. Entonces, intentamos justamente hacerlo a través de este proyecto de ley. ¿Y por qué era tan importante? Yo primero saludar a mi alma mater, a la Universidad del Paraíso, al Instituto de Neurociencia, que ha estado trabajando en estos temas. Lamentar que el Instituto de Neurociencia se cayó justamente por unos estrambóticos honorarios de arqueólogos que hicieron subir en casi 2.000 millones el proyecto original. Y básicamente el Instituto de Neurociencia se iba a erigir justamente donde sesionó el primer Congreso Nacional en Valparaíso. Simplemente esto es un paréntesis, pero decirle que este fue uno de los primeros proyectos que ingresamos justamente con la comunidad científica. Y por eso yo quiero agradecer a John Ever, que ha estado desde el inicio empujando este carro, porque además dice relación con un tema de política de salud pública. Y yo creo que ha faltado capacidad tanto del Ejecutivo como también del Legislativo de poder empujarlo definitivamente y lograr aprobarlo. En algún minuto se discutió en la Comisión de Salud, se discutió en esta misma comisión, pero finalmente no hemos logrado los patrocinios del Ejecutivo. Y algunos dicen que hay que esperar que estas cosas funcionen porque son parte, más bien son temas reglamentarios y no son temas que deben resolverse a través de la ley. Y yo quiero manifestar mi completo desacuerdo, porque hay temas, por ejemplo, que hemos estado empujando desde esta comisión, desde la Comisión de Salud, que hizo relación con la vitamina D, con la presencia de vitamina D en el agua y con la presencia de vitamina D en los productos lácteos. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver esto? Muchísimo, porque está directamente relacionado justamente porque el sol y la luz solar son una fuente de vitamina D insustituible. Y el problema que tenemos, si uno comienza a revisar justamente la posición geográfica del país hacia el sur, fundamentalmente Aysén,
o Punta Arenas, uno se encuentra con déficit de vitamina D alarmante y que influye fundamentalmente en depresiones, enfermedades neurovegetativas o incluso en temas que hacen relación, por ejemplo, con infartos cardiovasculares. Entonces, este tema es un tema que hay que mirarlo desde arriba del balcón y no desde el punto de vista de tratar de que, en definitiva, el Ejecutivo, porque esto nunca es una prioridad para el Ejecutivo, entonces, y entender que la verdadera razón que había para el cambio de uso horario era el ahorro energético. Hoy día el ahorro energético desde el punto de vista del consumo humano no es relevante, sino que más bien el uso horario deberá ser justamente cómo somos capaces de mejorar la salud de la población. Y en ese contexto, el uso horario peruano es justamente el uso horario que nos corresponde. Entonces, algunos dirán, ¿qué pasa con la zona sur donde hay menos luz o hay ciclos distintos de día y de noche? Acá lo que se puede establecer justamente son la posibilidad de establecer de alguna manera correcciones técnicas que permitan justamente ir corrigiendo este fenómeno. Pero lo que no puede ocurrir es que tengamos cambios de usos horarios permanentemente, porque efectivamente provocan un desajuste de la actividad humana y provoca también temas que hacen relación con eventuales prevalencias de patología que justamente por no respetar esos usos horarios o esos ciclos circadianos somos más prevalentes. Por tanto, yo invito a la Comisión a pedir el proyecto, a tratar de legislar en base a la evidencia y forzar, porque de lo contrario, si no lo empuja este Parlamento, este cambio no se va a producir. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Chaguán. Yo comparto mucho el planteamiento. Yo también he sido, no de esta comisión en su momento, pero desde otras comisiones he tratado de avanzar en una línea de esta naturaleza. Pero tengo dos consultas, don John, a ver si me puede ayudar. Primero, lo que sí, tres cosas. Primero, me acuerdo cuando se discutió con el ministro Pacheco en su momento, él insistía que había, y mostró unos gráficos, una cierta mejor rentabilidad, por así decir, con el cambio de uso. Al final era 0,1%, pero no sé si ese es un dato, digamos, que sigue, usted lo tiene más actualizado o no. Segundo, quiero preguntar por la experiencia internacional un poco, porque sí lo que me ha llamado la atención es que, no sé si la mayoría, pero muchos países tienen cambio de uso horario. Entonces, también uno dice, más o menos tiene que pasar algo más o menos parecido, y algo ocurre que la respuesta es algo más o menos diferente de la sugerencia que se plantea. Entonces me gustaría ver esa. Y tercero, esto ya es más, voy a salirme del tema, pero lo encontré, primera o segunda lámina que mostró, da la impresión como que uno tiene que tomar decisiones más temprano que tarde, ¿no? En la mañana más que había un cuadro bien interesante, digamos, respecto, el primero o el segundo, digamos, que eso no había visto nunca. Ese. Alta alerta, máxima coordinación. Si me lo explica un poco ese, digamos. Son tres preguntas. Ahí tiene que prender el micrófono. Va a depender un poco de la persona, pero en general es más o menos así, digamos. Estamos más alerta al final de la mañana y los tiempos de reacción son menores al comienzo de la tarde. ¿Ya? Los acuerdos políticos hay que tomarlos a la una. Antes de responder su pregunta, quería agregar algo con respecto a las zonas australes de Chile, porque eso fue un escollo con que nos topamos con esta propuesta. Es que efectivamente en Punta Arenas el sol, si le dijimos este horario, el sol se va a levantar muy temprano en el verano. Y es cierto, y eso tiene menos que ver con el horario que con la ubicación geográfica, ¿ya? Y el problema es que llamamos horario de verano y horario de invierno, y todo el mundo prefiere el horario de verano porque el día es largo, pero el día no es largo porque es el horario, el día es largo porque es verano. Y el horario de verano te pasa la cuenta cuando llega el invierno. Y eso es lo que ha pasado en todos los mundos, en todos los países del mundo que han adoptado de manera permanente el horario de verano. Eso pasó en Chile. ¿Se acuerdan que el decreto era por 2 años y al año se revocó? Lo mismo pasó en Estados Unidos en 1976 y lo mismo pasó en Rusia.
Hubo protestas populares porque eligieron el horario de verano permanente y ahora Rusia tiene un horario, bueno, tiene varios usos horarios, pero dentro de cada uso tiene solo uno y es el llamado horario de invierno. Yo le llamaría el horario de Perú, digamos, pero bueno, es el horario que corresponde a su posición geográfica, ¿ya? Entonces el problema de Magallanes es un problema de ubicación geográfica y como ocurre en todos los países que están lejos del Ecuador, tienen este problema. Y de hecho los países nórdicos, y cuando digo nórdico de verdad, porque Punta Arenas está a la latitud del norte de Alemania. Eso no es circumpolar, ¿ya? Si uno mira la latitud de Punta Arenas en el hemisferio norte, es la latitud del norte de Alemania. Si uno mira en Suecia o en Finlandia, el día más corto del año, que es como en enero, el día más corto que dura 6 horas, ¿ya? El sol se levanta a las 8:30 de la mañana. Es un sol miserable, estoy de acuerdo, pero se levanta a las 8:30. O sea, ellos, a pesar de tener poca luz, privilegian que el sol se levante temprano, a pesar que se va a poner temprano, pero privilegian tener luz en la mañana y de hecho hay mucha depresión estacional y usan luz artificial en la mañana para hacer como un amanecer y eso reduce esta cosa que se llama depresión estacional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en Punta Arenas, donde a propósito el sol se levanta a las 10 de la mañana en junio? Yo estaba ahí a las 8:30, está negro, no se ve nada, y digo, estos niños se van a despertar al mediodía, van a perder muchas horas de colegio. Es elegir este horario y en el verano usar cortinas, porque bloquear el sol no es el tema, es traer el sol. Entonces yo puedo traer el sol en la mañana en el invierno y en el verano me las arreglo con cortinas, porque eso sí que es posible y eso es fácil de hacer y es muy efectivo. Entonces, ahora acaban de pasar elegir el horario de verano permanente en Aysén y es el mismo error que hizo Magallanes. Yo fui a Magallanes, o sea, fui a Aysén a hablar con las personas y tratar de hacer un foro y efectivamente es una cosa de preferencia y la preferencia es la preferencia de los adultos que prefieren tener luz en la tarde. Yo entiendo eso, yo estoy en el mismo saco, pero hay que privilegiar algo que sea bueno para la salud. Ustedes me preguntan con respecto a los otros países, en realidad la mayoría de los países del mundo no tienen cambio horario. Lo que pasa es que son nuestros referentes, Estados Unidos, Canadá, Europa, cambian la hora. Ya. En el 2018 Europa votó eliminar los cambios de hora, pero después llegó la pandemia y tiraron eso en el plan B, digamos, de esperar, ¿ya? Estados Unidos siempre ha habido recientemente la discusión de eliminar los cambios de hora por las mismas razones que yo acabo de dar, ¿ya? Y están convergiendo a la idea de eliminar los cambios de hora. Y de nuevo está la discusión de cuál horario elegir y hay una moción de un senador que se llama el Sunshine Act, que es de Florida, ¿ya? Y él dice que hay que elegir horario de verano permanente. Y yo tengo colegas que trabajan en estas cosas que se desgastan yendo al Congreso a pelearlo. Yo les digo, no se desgasten, esperen nomás. Van a cambiar la hora, van a elegir el horario de verano permanente y al año lo van a botar por la ventana. Porque eso es lo que ha pasado en todos los países. Hay que esperarnos, ¿ya? Entonces, en Europa está la discusión y se va a eliminar el cambio de hora eventualmente, ¿ya? Y van a empezar la misma discusión de cuál horario prefieren y lo mismo en Estados Unidos. Y esos son nuestros referentes principales. Ya, la mayoría del mundo no cambia el horario, incluso países que están muy lejos del Ecuador, como Rusia. O sea, hay regiones nórdicas de Rusia y esas fueron las que más protestaron porque tenían un amanecer muy, muy oscuro, ¿ya? Así que esa es la situación en el mundo y Chile podría liderar ahí, podría elegir un horario basado en argumentos que tienen que ver con la salud de las personas. Yo creo que sería un plus por ese lado. Muchas gracias, don John. Es un tema, vamos a ver cómo lo podemos actualizar, hay que ver bien dónde está el proyecto y ver si podemos activarlo en esta comisión. Sería bueno saber, pedirle a la Secretaría que revise dónde está el proyecto. Efectivamente, podría estar para sala, en algún minuto intentamos aprobarlo en la Comisión de Salud. Se aprobó, de hecho lo aprobamos en la comisión. Y quedó para vista en la sala, y eso puede demorar una eternidad. O traerlo acá, aprobarlo y movilizarlo. No sé. Una larga discusión si esta era materia legal o decreto, ese fue parte profundo de la discusión de la época, pero podíamos actualizarlo. Yo soy muy partidario de eso, o sea que no me parece. Yo creo que como la discusión siempre se basa en preferencias y hacer consultas, que está bien hacer consulta, pero con consulta
no se hubiese aprobado la ley de reducir el consumo de sal en los restaurantes, no fumar en los bares, ¿cierto? Esa ley no se aprobó porque se preguntó a las personas que van a los bares si prefieren no fumar, ¿cierto? No estarían ni ahí, como se dice, ¿cierto? Se promulgó esa ley para proteger a las personas que están atrapadas en ese lugar, quizás 10 personas, 10%, 5% de las personas que están ahí, y se lo hizo para proteger la salud de ellos, ¿ya? Entonces, pasó una ley por proteger 5% de la población. En este caso, mejoraría la salud y el desempeño de los jóvenes de Chile. Bien. Y si uno elige un horario equivocado, el efecto no es gigante, pero es medible y va a impactar el desempeño. Y también causa problemas como depresión, ¿ya? Y obesidad. Y Aysén justamente es la región de Chile con mayor obesidad de Chile. Esto no va a cambiar el panorama de manera así terrible, gigante, pero va a contribuir a que haya más obesidad, que haya más depresión en esas regiones. Entonces, si podemos reducirlo, y lo divertido de esta situación es que en realidad esta es una corrección muy simple. No es como pedirle a las personas que no fumen o que no pongan sal en la comida o que usen el cinturón de seguridad, ¿cierto? Uno cambia el horario del país y se acabó. Es simple, como medida muy simple. Hay que decir dónde están nuestras prioridades y elegir lo mejor para el país como un todo, sobre todo los jóvenes y los adolescentes. Muchas gracias, don John. Bueno, queda claro, entonces lo tenemos que hacer. Le agradezco, yo comparto plenamente su posición. No, hasta ahora no se ha podido. Estas son discusiones muy pasionales, ¿eh? Olvide, la otra vez fue una pelea o una discusión, digamos, muy, muy profunda. Tiene que ver mucho con los cambios, con lo que pasa en sectores, los niños, el tema agrícola, el tema de esos que obligan a seguridad, que es muy, muy, muy relevante para estos efectos. Son temas, si uno hace más de lo mismo, tiene que de alguna manera condenar a ser igual, digamos, pero si uno quiere hacer alguna innovación, me parece que apunta en el sentido. Bueno, muchas gracias, don John, ya antes de cerrar la sesión, Muchas gracias a ustedes por recibirme y por escucharme. No, muy interesante, así que vamos a revisar. Y para Saquemos el tengo además tengo que presentar la renuncia al cargo de la presidenta de la comisión, porque así son los acuerdos internos anuales que nosotros tenemos en este Parlamento, así que será votada en la sesión siguiente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias. El Instituto de Neurociencia.